Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén viendo y escuchando. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones, y este es un episodio más de Claroscuros. A mi izquierda, el compañero Isaac Mendoza. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes, camaradas. No, acércate al micrófono porque no te oyes nada. Buenas tardes, camaradas. Pues es que no le Pues quitan quítale, lo está censurando, maestro. Nadie, ni siquiera él se escuchó. Sí, se escuchó. No, sí, yo sí. Ok. Camaradas, buenas tardes. O sea, censuraste a Eleuterio y al maestro Isaac, y por eso, ¿Y buenas se tardes, autocensuró? maestro. No, él no. No fue censura. Buenas tardes, compañero Eleuterio. ¿Cómo Compañeras, se encuentra? compañeros, buenas tardes, días, tardes, noches. Espero se encuentren bien. Pues una vez más aquí nos vemos en Claroscuros. Buenas tardes, maestro Enrique Boyán. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, compañeros. Para nosotros es tarde en este momento, pero para ustedes, en el momento que nos vean, tal vez sean noches. Pues bueno, hay un montón de temas. Teníamos que íbamos a platicar de la derecha, que íbamos a platicar de cuestiones que están abarcando al mundo en ese sentido, pero también resulta que ocurrieron situaciones muy complejas en México, situaciones muy complejas en Estados Unidos, y ya fue la derecha contra la derecha, el libre mercado contra sus creadores, y un montón de situaciones. Pura simulación, maestro, pura simulación. ¿Usted cree que sea la sociedad del espectáculo? Y te voy a decir una cosa, salió una fotografía muy padre, porque resulta que el hijo del difunto miembro de la DEA, Kiki Camarena, su hijo es juez en Estados Unidos y le está dando las esposas que eran de su papá al... Caro Quintero. No, se las está dando el juez Camarena, okay. Se las está dando al jefe de la DEA actual para que se las ponga a Caro Quintero. Pero eso para mí, digo, los gringos son muy dados a ese show, ¿no? Simbolismo. Sí, como lo muestran, decían que lo mostraban como un trofeo a Caro Quintero ahí. Pues tiene mucho que ver con el discurso semiótico que manejan los americanos. Digo, les encanta la parafernalia, les encanta el Hollywood, les encanta Broadway, y pues para ellos cualquier cosa que represente algún símbolo abstracto, lo van a aprovechar y lo van a usar. ¿Como la suástica, maestro? Sí. Los saludos que evocan a algún partido nacional socialista también es parte de... Al señor del bigote chistoso. El señor del bigote chistoso es parte de la semiótica. Todo ese tipo de lenguaje corporal que podríamos interpretar nada más como que hay un chascarrillo, pues tiene que ver mucho con la semiótica, con lo que quieren dar a entender, con un mensaje subliminal hasta cierto punto, ¿no? Que pues ya lo veíamos venir. Sí, no, totalmente de acuerdo, porque... creo que ahorita, y como lo mencionaba Israel, ahorita más que nunca están en una, no sé si decirlo, en una etapa donde todo es show, ¿no? ¿A qué me refiero? Evidentemente en cómo se maneja, por ejemplo, tomando como referencia el deporte en Estados Unidos, todo es show, y creo que se ha empezado a traducir en eventos políticos. Hace no mucho mencionaba de la CPAC, que si vemos algunos pequeños fragmentos, por favor no se enganchen en ese tipo de contenido, pero si vemos un poquito de ese tipo de eventos, pues todo es show, absolutamente todo. Y pues como se mencionaba en este tipo de espacios, pues se nota que el gobierno está comandado por alguien que se dedica a los negocios y que todo se ha manejado sobre ese tipo de contextos. Entonces, manejando... Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Saben en qué película sale Donald Trump? Sí, el pobre angelito. Pobre angelito. No, pero salen varias. De ídolo. Hasta en Los Simpsons sale. Pero bueno. Pero Los Simpsons. Pero bueno. Entonces, tomando como referencia este tipo de situaciones, y ahí entra a lo mejor lo preocupante, que se empieza a ver este tipo de pensamientos como un producto. Y la gente lo está empezando a consumir. Entonces, si no nos mantenemos de la mejor manera informados, pues comienza a hacerse un tema bastante preocupante, ¿no? Porque además de eso, digamos que en paralelo, pues se empiezan a jugar piezas como si fuera un vil ajedrez, donde ya empieza a haber una afectación, digamos que hasta un tanto global,
¿no? Hace un momento el compañero Israel me mandaba un video de una interacción que tuvo con Zelensky, donde pues evidentemente ya empieza a tener una línea muy marcada y es bastante preocupante. Entonces creo que lo importante es empezar a tener ese discernimiento entre qué estamos consumiendo y qué es lo benéfico para la clase trabajadora y organizaciones como la nuestra. Bueno, pero al final, o sea, yo sí creo que la política de Norteamérica siempre ha sido un show. O sea, Obama, Bush, Biden, siempre han sido gobiernos populistas que han sabido manejarse como showmans, han sabido los timings de la política, de lo que acontece en su país. Y al final, pues mucha demagogia. Al final creo que parte de esta idea de Estados Unidos de controlar a su población es por medio de esto, ¿no? De pequeños espectáculos. Ahorita es los aranceles y hay todos los focos de Estados Unidos y el gobierno sobre los aranceles de México, hacia México y el mundo, ¿no? Y el narcotráfico y los terroristas y en su momento las Torres Gemelas y en su momento la muerte de Bin Laden. De Bin Laden y, o sea, al final es mucho show, mucho timing de cómo controlar y cómo conseguir que la sociedad norteamericana pues esté al tanto de la política, ¿no? Contrario de lo que hacía López Obrador y que ahorita hace Claudia Sheinbaum, involucra a la sociedad por medio de las mañaneras, ha hecho a la sociedad que se politice, que esté más al tanto de lo que acontece en cuestión de las noticias o de la política mexicana por medio de información oficial que viene directamente del presidente, ¿no? O de la presidencia. Y pues en este caso, o de lo que habíamos platicado, que tal vez podríamos empezar a analizar o platicar o comentar, es cómo vemos el resurgimiento de los partidos conservadores de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Hemos visto que en México ya también quieren hacer su partido. Sí, Verástegui, que ya Alemania. tiene su que ya estaba leyendo una nota que ya tiene ahí no sé cuántos millones recaudados para formar su partido, ¿no? ¿Cómo se llamaba? México vive México libre. México republicano. Mira, fíjate. Lo que pasa es que pretende ser una filial, sí, efectivamente, del Partido pretende ser Republicano. una filial del Partido Republicano estadounidense y traérselo para acá, pero la realidad es que es una soez y conflictiva condición que no podemos permitir. Un periodista le preguntó a la presidenta qué opinaba de que Verástegui y el saludo y que el INE, porque además el INE ya le dio luz verde para que forme su partido político, pudiera ya empezar a formar su partido político. Pero yo creo que en las condiciones en las que estamos aquí en México, pues no hay oposición, porque ni PRI, ni PAN, ni... ¿Cómo no? Ya vamos a tener oposición, Isaac, va a surgir del mismo Morena, ¿no me crees? Sí. Vamos a preguntarle a Peter Du. Yo creo que ahorita con la reforma de la no reelección, ya se dejó ver quiénes son los que van a estar... Pues sí, al mismo Morena en contra, ¿no? de las reformas o en contra de la presidencia. Pues es que es una lana, maestro, es una lana de gratis. O sea, quien decía Han González, quien no vive del presupuesto. No, fue Fidel Velázquez el que... Han González decía que un político pobre. Eso decía Han González. Y vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Y Fidel Velázquez decía que el que se mueve no sale en la foto. Frases célebres de la política Esas mexicana. Frases célebres, es eso, y era al puro estilo priista, y ahora pues decían, vamos a continuar con la 4T, y va al frente el PRI, los expriistas, panistas. Pues al final costos políticos que tuvieron que pagar para... Entonces, por ejemplo, la derecha en México tiene condiciones de resurgir y poder hacer un contrapeso. Pues yo depende, creo que no. Depende, gordito, porque al final de cuentas recuerda que en la política, sea de izquierda o de derecha, todo lo que lo mueve es el dinero. Al final de cuentas, quien tenga el presupuesto es el que va a mover los engranes de la política mexicana. Hoy hasta Calderón
dijo ¿Ya se que... afilió al nuevo partido? ¿No has visto la foto? No sabemos si se va a afiliar a Oye, como un republicano sticker o a Morena. A lo mejor a Morena, porque ya dijo que estuvo bien que ya la presidenta haya mandado a Estados Unidos a los Zetas. O sea, felicitó, reconoció Mira, esa acción. Yo tengo una versión. Entonces no sabemos si ya se va a afiliar a Pero, Morena, Calderón. yo tengo una versión y hoy lo estaba escuchando con ese tema de los Zetas y estos grupos delincuenciales. Hay una versión muy, muy tosca que decía Ricardo Ravelo y el semanario Z, que por ahí de 1984, 1985, cuando el cártel de Guadalajara estaba en su mero apogeo, que no lo comandaba, y bueno, esa parte, el que lo comandaba era Miguel Ángel Félix Gallardo, no era Caro Quintero. Y Sí. lo han dicho periodistas como Daniel Almazán, lo ha dicho periodistas como Álvaro Delgado, periodistas de ese talante, De investigación. ¿no? Sí, de investigación. Entonces, cuando estaba el cártel de Guadalajara, que ellos no sabían que se llamaban cártel de Guadalajara, ese fue un invento de la CIA, pero ellos se hacían llamar la Federación, o cuando menos Miguel Ángel Félix Gallardo tenía ese tema, y eso lo platicamos en una entrevista en otro canal con el periodista Almazán, y resulta pues que en este sentido, lo que es muy interesante es que el gobierno del entonces Miguel de la Madrid Hurtado, con por cierto Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, híjole, Por cierto, ¿dónde anda Manuel Bartlett? pues anda de vacaciones, Que- amigo. Pero Suficiente información. no, hay una nota hoy en El País que se llama La terrorífica llamada de Manuel Bartlett. Hoy es viernes 28 de 28. febrero. Bueno, y la cuestión es que dice el gobierno, oye, cabrón, estos se están quedando con todo el varo, y se dan cuenta que Miguel Ángel Félix Gallardo le empieza a entrar junto con Pablo Escobar a traficar cocaína, y que estaban trabajando para la CIA dejando armas a los contras en Nicaragua. O sea, salía el avión del Señor de los Cielos de Amado Carrillo Fuentes, que hoy por cierto uno de los extraditados El Viceroy. fue su hermano Vicente Carrillo, que él se quedó al frente del cártel de Tijuana al fallecimiento. No, de Tijuana no, de... Sí, se quedó al frente, era el cártel, no era el cártel de Tijuana, miento, el cártel de Juárez. de Juárez. Él se queda con Juárez al fallecimiento del El Señor de los Cielos. Y resulta que Amado Carrillo Fuentes sacaba aviones desde Juárez, hacían escala en Nicaragua, dejaban las armas para derrocar al gobierno, y luego seguían para Colombia, y ya de Colombia seguían otra ruta, se iban por el Golfo de México y llegaban a Juárez para que la cocaína pasara a Estados Unidos. Y allá había cárteles, por eso en su momento, digo, a lo mejor fílmicamente entendemos que Martin Scorsese hace Goodfellas, Goodfellas, muy buena anteriormente película, véanla. había hecho esta gran película con Al Pacino, que era Scarface, Scarface. y otras tantas, ¿no? Es más, de hecho, hasta en El Padrino, en The Godfather de Francis Ford Coppola, que orgullosamente fue a recoger su premio a la peor película por Metrópolis. Bueno, Denle una oportunidad. no la voy a ver, de hecho, porque luego resulta que películas que han sido consideradas de lo peor, resulta que se vuelven películas de culto. Hagamos un paréntesis ahí respecto a esa película. ¿Te gustó, verdad? Sí, a huevo, sí. Te va a debatir Sí, eso. sí, te lo va a tiene debatir. cara de hipster el maestro hoy. Bueno, el paréntesis que quiero hacer es, Bueno, todos los días. es que esa película hay que juzgarla desde la perspectiva de que Coppola la reprodujo y la desarrolló, la filmó, la Era su la sueño. Porque era su sueño. Lo hizo Y la con su neta- dinero. Metrópolis es de la película esta como del 40, 50. No, No. para eso tendrías que ver Poor Things Ok. de Discúlpeme, compañero, que sale yo no soy muy fanático William del cine. Dafoe William y Dafoe. esta Emma Stone. Bueno, el caso de esta película es Emma que Stone. hay que reconocerle algo, que supo perseguir su sueño y la filmó sin ninguna productora detrás. No.
Fue Es con una su película 100% con la visión del director. O sea, no va a haber un corte del director, no va a haber una edición especial con escenas extendidas. Es tal cual como la soñó, la pensó y la escribió Coppola. Bueno, entonces, una vez dicho este paréntesis cultural, Gracias. déjenme les regreso a la triste y Regresa horrenda a la serie de realidad. Narcos. Fíjate que Su eso no lo historia dicen, de- eso no lo dicen en la serie de Narcos. No, o sea, no te obviamente, no, de hecho me platicó Daniel Almazán que él fue asesor periodístico de esa serie. Es más, un día vamos a Pues invitarlo, está vive buena, aquí cerca, vamos a está buena, invitarlo pero a... es la visión de Es el- Estados Unidos. De hecho, de la DEA, de la CIA. es que de hecho es una crítica a todos ellos. O sea, si ves esa serie, pues es una dramatización de lo que realmente ocurrió. Pero lo que realmente ocurrió es que los tratos que tenía el cártel de Guadalajara en aquel momento, que el sueño, y analízalo en este punto, el sueño de Miguel Ángel Félix Gallardo era generar una gran empresa, que no se estuvieran matando aquí entre el pueblo, sino generar empleo, generar desarrollo, generar negocio, porque al final de cuentas esta no es una historia de Netflix, esta es una historia del neoliberalismo y del libre mercado, porque mientras haya alguien que esté necesitando Tu ese producto, va a Pues sí. haber quien lo Es venda. el consumismo. Entonces- Oferta y demanda se llama. Entonces, el asunto es que ¿Y ahí quién ponía, todo el el tiempo, consumo y quién ponía las armas? es que ahí te va, todo el tiempo estuvo involucrada, no la DEA, La CIA. la CIA. Ahora, hay unas versiones que en aquel momento había un gran periodista, que yo no sé por qué, hace poco alguien que también admiro mucho, no voy a decir quién es, pero sacó un reportaje que no me gustó mucho, diciendo que estaba involucrado, y no es cierto. Yo creo que Manuel Buendía era de los pocos periodistas honestos que podía haber en este país, que fue asesinado aquí en la Ciudad de México. Y dice Rafael que un día antes se había visto con él porque iba a sacar un reportaje del tema de los telefonistas, Manuel Buendía. Ese Y fue aquí en la colonia una Roma. ¿Fue muerte el 4 de Estado. mayo? ¿Cuándo No fue? sé, pero ¿Cuándo fue? No, fue sonado. Puedes checar en Sí, tus- claro. por favor. Entonces, Manuel Buendía empieza a sacar acerca del tema del rancho El Búfalo en Chihuahua. ¿Cómo demonios hicieron para encontrar agua en medio del desierto? ¿Y a poco el gobierno mexicano nunca se dio cuenta de que había en medio del desierto un montón de plantitas verdes, ¿no? Porque era lo que generaba Rafael Caro Quintero. Entonces, dicen que su defensa fue todo el tiempo de Rafael Caro Quintero. Yo soy un simple agricultor, hasta cierto punto nunca dijo mentiras. Mentira Pues sí. no es. Pero el tema es que generan esto y Manuel Buendía empieza a publicarlo. El problema fue cuando se dan cuenta quién era su informante. El informante, para poderse amarrar el dedo, digámoslo de esta manera, fue Kiki Camarena. Y también tenía nexos con trabajadores de confianza de Teléfonos de México en Guadalajara. Y sí, la pasaron muy mal cuando se dan cuenta que están espiando las líneas telefónicas del hotel de Miguel Ángel Félix Gallardo, que todavía existe ahí en Avenida López Mateos, y que también estaban espiando por medio de Telmex las líneas que intervenían la casa de Residencial Victoria, donde se produce la tortura y la desvivida de Kiki Camarena. Que era agente de la DEA. Era Kiki gente Camarena. de la DEA, Kiki Camarena, pero todo indica que estaba involucrado gente de la CIA en su deceso, junto con Rafael Caro Quintero, junto con Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo. Entonces, todo esto se genera en medio de un caos, pero también el gobierno ya tenía su otra parte, que era la creación de un grupo contra a estos grupos del crimen organizado, Oye, que se llamaban los Zetas. La cuestión es que ese era un grupo, y se llaman los Zetas porque es un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano, que se dan cuenta que dicen, oye,
Estamos viniendo realmente a delinquir, viejo. Yo tengo las armas, tengo el entrenamiento. Nos entrenaron en Estados Unidos, nos entrenaron los caiviles guatemaltecos. Sabemos cómo torturar, sabemos cómo usar esta madre, tenemos tácticas de guerra. Pues, ¿para qué le trabajamos al pinche gobierno? Vámonos a hacer. Y se fueron con el Cártel del Golfo, con Juan N. Guerra. Que hasta me decía un amigo a que le mando un abrazo al Salario del Miedo, un youtuber, que hay una calle en Tamaulipas, en Reynosa, que se llama Juan N. Guerra. Es este famoso traficante que empezó desde la ley seca en Estados Unidos. O sea, imagínate cómo estaba el rollo, ¿no? Desde la ley seca en Estados Unidos traficaba tequila. Los 20. Ajá, y whisky mexicano. Sí, en serio. Pues, ¿quién vigilaba la frontera en ese tiempo? Sí, No, igual pues, nada más ellos- un paréntesis informativo. Manuel Buendía, un poquito de su contexto, su columna Red Privada, publicada en el Así diario es. Excelsior de la Ciudad de Y México, en el Sol de México. era reproducida por alrededor de 60 periódicos mexicanos. Con ello fue el periodista de mayor influencia en el panorama de prensa escrita en México en la segunda mitad del siglo XX. Los principales temas que Buendía abordó en su columna periodística fueron la presencia de la CIA en México, las actividades de la ultraderecha mexicana, Sí, ahí el tengo el libro. Ahí está narcotráfico la respuesta de y qué la tiene que ver todo corrupción eso. gubernamental. Y este periodista pues fue desvivido el 30 de mayo del 84 a los 58 30 de años mayo. 84. aquí en la Ciudad de México. Fue en la colonia, aquí cerca en la colonia Roma, saliendo de su oficina, lo agarraron en el estacionamiento y un sicario en una motocicleta lo llega, le jala la gabardina, él gira y cuando gira le dispara en el pecho. Bueno, Motocicleta. Oye, pero digamos, ¿cómo ahí está el concepto de La ultraderecha. de la ultraderecha, ¿no? Y es importante Sí. retomar ese tema. y ahí tengo el libro, de hecho también tengo ese libro que hicieron Vicente, no sé por qué. Pues me acuerdo. recomiéndanos a todos el libro. Se Todas ll- y todos, perdón. Es que ya no lo hacen, se llama de Manuel Buendía, La ultraderecha en México. Es una Está en PDF. recopilación, Sí, no hay es nada una que no se encuentre en recopilación de columnas que reprodujo Manuel Buendía. Hay una bien interesante que retoman en el documental Red Privada de Netflix, yo se los recomiendo mucho. Véanlo. Justo hablan de la historia de Buendía y de Sí. la muerte de Buendía. Sí, que fue una sí, muerte está muy de bien Estado. hecho. Y si te fijas, no le dieron mucha Difusión. difusión, ni al de 1994. Oye, La cuestión, no más para terminar, la cuestión es que cuando surge el grupo de los Zetas, que eran desertores del ejército mexicano, es cuando empieza o inicia Pero es la que verdadera violencia en México. los de una Zetas surge manera- más Se bien como desata. Ciel Cárdenas, que es después de No. que forma el cartel del Golfo. No, ¿sabes de ellos? Conoció el Cárdenas Sí. porque Ociel Cárdenas efectivamente era el sobrino de Juan N. Guerra. Inclusive ya. dicen que él lo Por eso lo ellos se van asesinó. a trabajar todavía cuando don Juan N. Guerra estaba vivo. Pero ellos se dan cuenta después, por eso su zona de influencia era Veracruz y Tamaulipas, porque de ahí no se movieron. Nos dimos cuenta ya fuertemente porque realmente cuántos de los Zetas originales quedaban, los fueron despachando. O sea, y el grupo siguió creciendo y ya no eran gente del ejército. Por eso es importante quienes van en la esta no esta extradición, sino más bien en la entrega que hacen, va el líder de El Z40 eran Z40 hermanos. y el ¿qué es Z42? 42. Z42 son hermanos. Lo que significa el cartel de Pero ahora, lo más interesante de todo esto es que en el caso de Rafael Caro Quintero, lo que está solicitando la fiscal estadounidense, la Procuradora de Justicia, es la pena de muerte. Pena de muerte, sí. Para él, para Vicente Carrillo y otros 4 implicados, entre ellos los 2 Zetas. El asunto con esto es, y lo que vale la pena, y no es una defensa para que no se vaya a tergiversar, pero me parece muy delicado que la justicia extranjera, en primera, hoy 28 de febrero a las 11 de la mañana dieron una conferencia de prensa el fiscal Gertz Manero, el secretario de Seguridad Pública Harfuch, el
¿cómo se llama? El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, y el almirante secretario de la Marina. Bueno, los únicos que hablaron fueron Harfuch y Gertz. Pero algo muy interesante que mencionó el fiscal es que no había sido una extradición, sino que se trataba de una entrega por seguridad nacional. En este orden de ideas, lo que está ocurriendo es que se entrega a estos personajes e inmediatamente cuando llega ayer que Rafael Caro Quintero a la ciudad de Nueva York, lo bajan del avión, hacen un show, esta foto que te comento del hijo de Kiki Camarena, ahora que es juez este personaje, y que le dan las esposas para que con estas esposas que traía su padre lo esposen a Caro Quintero. Y lo primero que hizo la Casa Blanca es que no reconoció la participación del gobierno mexicano en estas capturas o en estas entregas. Me parece que de una manera muy desagradecida, pero número 3, que no hay que dejarlo de lado, me parece que están haciendo más uso de una sociedad del espectáculo al mismo del show, que una realpolitik, ¿no? Pues es que es lo que ha hecho Trump, un showman, es puro show. Un día dice una cosa y a la otra cambia pues la versión y lo dice de manera más mediática, ¿no? Sí, y también lo que pasó en su periodo pasado como presidente es que venía con amenazas, muy similar ahorita, y la realidad que muy pocas de esas las cumplió. Trabajaba más bajo el terror, si se puede mencionar de alguna manera, del cómo manejaba las situaciones sin actuar siquiera, cómo las manejaba sin actuar para tener, pues cumplir sus cometidos, ¿no? De manera muy particular. Sí, al final de cuentas es parte de la política que lleva un empresario, ¿no? Amenazar, amedrentar, llegar a extremos en los cuales uno piensa que es risible cierto tipo de actitudes, pero pues le han funcionado, ¿no? En esta idea o pensamiento que tenemos acerca de la nueva gerencia pública, ¿no? Lo cual, ahorita que mencionan que todo dio vueltas y acabamos hablando otra vez de la ultraderecha y a pesar de que hicimos un contexto histórico acerca del narcotráfico y todo esto, a mí me parece interesante ver también el concepto que tenemos acerca del narcotráfico nosotros, y que en Estados Unidos dicen que no existen los cárteles como tal, ¿no? Que las mafias sicilianas, que las mafias neoyorquinas, todo eso se manejan de otra forma, están más romantizadas, ¿no? En ese sentido que el aspecto del terrorismo del narcotráfico, ¿no? Y bueno, aquí me queda una duda, ¿ustedes cómo perciben o qué entienden? Porque he visto muchas noticias respecto a la ultraderecha y los conservadores. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre ser de ultraderecha y ser conservador? Ya pienso que son lo mismo, amigo. ¿Crees? Sí. Yo lo que mencionaba, porque por ahí también, creo que en algún programa mencionaba que ahí hay un contenido en algunas redes sociales sobre cómo se debe de comportar un conservador, ¿no? Y ponían un niño de, no sé, 16 años, un conservador debe escuchar música clásica y Luis Miguel, ¿no? Mencionaba. Un niño bien. Ajá. Qué mamada. Ay, no, pero bueno. Pero, o sea, al final del día, y lo que yo venía diciendo... Estamos en vivo, Israel, ¿cómo lo vas a censurar? Lo que me preocupaba de ese tipo de contenidos es que se vaya a viralizar al grado de que se haga moda y que por moda se vaya a caer en un pensamiento que nada nos va a convenir a la clase trabajadora, de la cual formamos pues básicamente todo el país, ¿no? Porque ¿cuántos del país? El 98% del país es clase trabajadora. Por supuesto. Y reforzando un poco tu pregunta, aquí en el país hay una nota interesante donde, si me permiten leerles nada más un párrafo antes de que la participación de Isaac, que veo que ya no voy a escuchar a Miki. Maldito conservador. Ya lo voy a vetar de mi Spotify. Ya, no, lo voy a quitar de mi playlist. Ajá. El movimiento político de Verástegui, ¿por qué de Verástegui? Porque digamos que es la imagen de ultraderecha que se tiene actualmente. Es la imagen sagrada.
En el país, aquí en México, dice el movimiento político de Verástegui exhibe un escudo de armas inconfundible de la ultraderecha: vida, familia y libertad. Es decir, antiabortistas, matrimonio heterosexual con hijos y un estado al mínimo. Tampoco hacía falta las manifestaciones públicas del actor ultracatólico y dado a las escopetas para limpiar el mundo del fantasma Wookiee. No dejan espacio a la duda. Son sus aliados Trump, Milei en Argentina y Santiago Abascal, líder de Vox en España. Unos prestan dinero y otros cargan ideología. El primer problema viene aminorado, puesto que presenta una candidatura independiente para la presidencia, requería la firma de casi 1 millón de personas en 17 estados, algo que no consiguió el año pasado. Mientras que para registrar un partido las exigencias son algo menores, aunque no pocas. Las dos grandes economías latinoamericanas son un plato ansiado para la ultraderecha. Brasil ya tuvo su aventura bolsonarista, que han dejado el terreno sembrado. México se revela como un hueso duro. Y creo que, ¿por qué se ha visto como un hueso duro? Por lo que mencionaba el doctor Bonju hace un momento, donde justamente estas mañaneras pues hacen que la sociedad mexicana se politice a tal grado que no se deja manipular o no se deja... actualmente no se come todo lo que publica la derecha, ¿no? A tal grado que afortunadamente... Comentario a propósito pues existe... ultraizquierdista. Afortunadamente, pues ese tipo de situaciones hace que no permee en mayor medida este tipo de pensamientos en la sociedad mexicana. Pero insisto, creo que aquí lo importante es empezar a reforzar el qué consumimos en las redes sociales, porque a mí sí me preocupa bastante que desafortunadamente hay varias generaciones donde digamos que nutren su intelecto a través de redes sociales. Pero bueno, y entonces aquí es empezarnos a pegar a ese tipo de conceptos, ¿no? Sí. ¿Qué significa, no? Ahorita lo preguntaban, ¿qué es un conservador? ¿Qué es una ultraderecha? Decía Israel, pues básicamente es lo mismo. Pero si no se tienen claros en las juventudes este tipo de conceptos, pues sí preocupa que una ideología que viene de todo un show, como lo hemos venido manejando, pues se venda como un producto y que pues, las juventudes lo consuman como algo como lo mencionaba en un inicio de... Entre más conservador, más popular y más likes vas a tener. Ajá. Sí, es que eso es lo preocupante, más reaccionario te vas a volver. Pero esperen. Y un ejemplo claro espérame. Y un ejemplo claro, pues fue lo que pasó con la guerra cristera, ¿no? Que afortunadamente no tuvo demasiado... De mi abuelo no vas a estar hablando. Y tuvo que hablar el más blanco de la mesa. Era del Ku Klux Klan. Yo sí lo puedo hablar porque... Por eso fuera los reaccionarios. Mis rasgos me respaldan. Pero... No me hables con ese tono de piel, por favor. No, pero y aquí hay un ejemplo de qué es la ultraderecha, ¿no? Y está escrito, está plasmado en la historia mexicana, en justamente la guerra cristera, ¿no? Sí, pero bueno, mi pregunta iba enfocada a dos cosas. Primera, evocar a lo que está pasando precisamente en Alemania, ¿no? Haciendo una remembranza histórica de lo que pasó en los años 40 con un partido también... no vas a estar hablando. de un partido conservador, de ultraderecha, como era el nacionalsocialista, y de lo que pasó actualmente hace unos días, precisamente en Alemania, que ganó un partido conservador, sí, que regresó al poder, un partido conservador en Alemania. Pero aquí lo interesante es lo siguiente, las declaraciones de... no me acuerdo cómo se... de Merz, que dijo que son un partido conservador, pero no están planeando irse hacia la ultraderecha, haciendo una diferenciación entre somos conservadores, pero no caemos en la ultraderecha. Pero son nazis. Exactamente. Sí, entonces, por eso es mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ser de ultraderecha y ser conservador, no? Porque aquí, si nos vamos al referente, pues... Mira, es como este compañero que dice que es de izquierda, pero toma su café con la derecha. No, y también insulta con la izquierda. Un comentario interesante que hizo Merz. A ver. Sí. Un comentario interesante que hizo Merz es que también en una de las conferencias que tuvo mencionaba que iba a buscar
que la Unión Europea dependiera lo menos posible De Estados Unidos. de Estados Unidos. Entonces, son conceptos que pareciera que es la misma idea, Vuelvo a lo mismo. pero en un punto Pero se a ver, hacen hasta antagónicos, ¿no? Entre ellos irónicamente, por ejemplo, uno de los mayores representantes de la actividad de la ultraderecha en el mundo fue creo que es el anticristo encarnado en la tierra, ¿cómo se llamaba este dirigente? ¿Mussolini? No. ¿Actual? Ya sé, de los 60, se me fue el nombre. Chis. Este judío chinito de... Sí, el que se acaba de morir, que les Sí, platiqué. a los 100 años, Sí, que falleció a ¿cómo? los 100 años. El de que Estados fue- Unidos, Sí, el sí, expresidente de Estados No, Unidos. no, de trabajó relaciones con Nixon exteriores, relaciones y exteriores. estuvo siempre trabajando. Kissinger. Sí, estuvo involucrado en Vietnam, en gobiernos. Sí, sí, o es sea, verdad. Sí, hay una foto famosísima donde van corriendo unos niños desnudos con el En tanque Vietnam. detrás. se ven unos soldados corriendo detrás de ellos. De Vietnam, Sí, ¿no? pues estuvo bastante Sí, ahí involucrado. y no es que fueran corriendo huyendo solamente del ataque de las tropas estadounidenses, sino que van desnudos porque los rociaron con napalm para quemarlos vivos. Y todo eso a más de 2 millones de personas Sí. en el archipiélago asiático que va de Taiwán, Corea del Sur, Corea del Filipinas, Norte, Tailandia. Filipinas, Tailandia, Taiwán, todo ese archipiélago. Esos 2 millones de asesinatos fueron provocados por Kissinger. Entonces, por eso yo creo que es el hijo de Satán instaurado en la tierra, que espero que ahorita que esté, pues ya difunto, esté con su papá y le estén dando piñas. Pero eso hace Pero el punto al que el voy- gobierno americano. Ha hecho Es lo que mismo con espérate. Palestina. Hoy por eso... Sí. O sea, ¿qué diferencia hay Del entre... nuevo resort no vas a estar ¿Qué hablando. diferencia hay entre... ¿La Las viste? imágenes que generaron con inteligencia artificial de lo ¿Y que... viste la, no, viste la es una- contrarrespuesta que le hicieron? La contrarrespuesta no, pero... Que es se una ve Trump, lo subí a un canal que hay ahí. Ahorita se los paso. Ok. Pero se ve Trump junto con... ¿Por qué no lo podemos subir a CTRM Noticias? Pero se ve Trump con Netanyahu en la playa ensangrentada. Y luego se ve pero Kamala con Harris con... uniforme de presos, ¿no? No, con traje de baño también. No, Esa- se ve esa con no la traje de vi, baño. esa no la vi. Están así celebrando en el resort, digámoslo así. Más ahorita te lo paso. Pero bueno, la cuestión es que ya también el mundo no está tan jodido. Y hay una resistencia, y va a haber una resistencia que va a voltear hacia otros lados y que no va a necesitar vivir de los Estados Unidos. Y lo que está proponiendo Merz, que es un conservador católico cristiano, ¿no? Sí, Que es el... es a lo que voy. Bueno, antes para acabar también mi idea. En ese sentido, y como bien menciona Estela, lo que Merz ya también aplicó la de, pues hay que empezar a ver otra vez de Europa para los europeos, como América para los americanos. Proteccionista. Se está volviendo proteccionista, exactamente con una Nacionalista. no queremos caer todavía en ese... Proteccionista. Lo mismo me dijeron hace unos meses de que en Estados Unidos no se estaba fomentando el nacionalismo. Fascismo. Nacionalismo, Pero- yo a ver, utilicé esa sí. palabra. Bueno, a ver, doctor. Bueno, pero el ya. tiempo me dio la razón. Está bien. A lo Sí. que quería aterrizar también con respecto a lo que comentaba Lalo y de lo que acontece en México con la ultraderecha y los conservadores es que Ese es otro. también tenemos que... Te interrumpo, Isaac. No, pero adelante. Cálmate, Marino. Ay, no, sí, no se puede Bueno, transmitir. No, mi pregunta- general, búsquenlo ahí por... Mi pregunta sus también medios. iba enfocada Compártelo. no solo a Alemania, sino también enfocado aquí en México, en el aspecto de cuántos mexicanos son conservadores. O sea, y no nos vayamos más allá del punto político. Pero que sí lo hay maneja diferencia, ¿no? Entre un conservador y una ultraderecha, porque Pues sí. mucha sociedad mexicana, o gran parte de la sociedad mexicana, de la sociedad, digamos, de 50 para arriba, pues la mayoría también tiene posturas anti-lésbico gay, tiene posturas Conservadores. anti el aborto, o sea, ese tipo de pensamientos son pensamientos conservadores, no hay que también tratar de taparle el ojo al macho y decir que México es un país totalmente liberal y que ganó la izquierda y que tenemos un pensamiento revolucionario progresista. No. Cuando Porque realmente- con todo de acuerdo. respeto, la verdad, hay que decirlo,
profunda izquierda esto que estamos viendo, ¿no es? Digo, está Mayer, está tu tío Pedro, Está Yunes. está Yunes. Bueno, Yunes están evitando El de que- Oaxaca. pero El de Oaxaca. Murat, oye, Murat. que le metió unas, ¿viste lo de Julio Astillero, la entrevista que le hizo? No, pero Que Julio Astillero siempre- quiso jugarle al ¿quién es tu mayor representante ideológico? Su Y el referente. otro, no, pues Dios. no, hasta eso fue más listo. No los acuso de tontos, los acuso de listos. Entonces, decía Murat, ¿A quién no, dijo? pues mi mayor referente primero es Benito Juárez, oaxaqueño como yo y la ching. Ya, Oye, pues, pero este pensamiento te llegó apenas hace unos meses, ¿no? O sea, y le dijo, no, así como tú, Julio, tú fuiste presidente del PRI en San Luis Potosí, pues tú también dijiste, esto ya no me representa, ¿no? Entonces se quedó. Y sí fue. Sí, fue. No, hombre, está bien. Sí, Mira, sí fue. no había de otra. Y eso, No, en esos eso años a no había veces- de otra. Te voy a decir algo. Eso es a veces lo que a mí me choca de los periodistas mexicanos. Estás como este señor que sale, que se llama, Alarraqui. Ah, no. no, el que defendía a San Juan. No, Alarraqui, hasta eso hay que decir que es congruente. Siempre ha sido facho. Siempre ha sido. Es irónico que sea y sea facho. En fin. Sí. Pero el tema no es uno que es de los datos duros, no recuerdo su nombre, pero ese cuate trabajó en la Operación Berlín, trabajó para Krause. Su mayor especialidad es generar lo que se llama en temas de comunicación actualmente una Storm Shadow. Y le tiró al presidente López Obrador, trabajó para generar fake news en Fake contra news. de él cuando era candidato. Y cuando llega López Obrador, ahora ya salen sin censura y es un encomiado y seguidor Y defensor. y de la defensor de la 4T. 4T, ¿no? Esa es la parte que yo critico, esa doble moral, viejo. Sí, Pero no sé bueno, cómo- Siempre hay que ser congruente. Bajo cualquier Ahora- circunstancia creo que la congruencia... en esas circunstancias también en las que Murat acusó a Julio Hernández López, Astillero, también son muy falsas, porque en aquel tiempo, estamos hablando de los 70s, el PRI tenía un ala bastante radical porque no había otro. Pues sí, todos tienen origen priista. Todos son de origen priista. ¿Lombardo Los Toledano políticos. de qué año fue? ¿De los 60, 50? ¿Quién? ¿Lombardo Toledano? No, Lombardo fue de ¿50s? los 30s, 40s. Desde ahí ya se empezaba a vislumbrar que tenía ahí sus mismas... Dentro tenía ahí corrientes... Sí. Corrientes Y los un tanto de hecho, radicales, me atrevo a decir. lo que pasa es que ideológicamente, a lo mejor ahí el maestro Boya nos puede guiar un poco más, pero si Tal vez. tú leías los estatutos anteriores del PRI antes de que llegara, ahora sí, el neoliberalismo de estos juniors de la política, Empresarios. Peña Nieto, el mismo Carlos Salinas de Gortari, porque ya era un junior de la política, Ujú. los Alemán, Todo el grupo Atlacomulco. todo el grupo, sí, hasta el doctor, hasta el maestro, el profesor Han González. O sea, tú podrás decir lo que tú quieras, gustes y mandes. Sí vino una degradación de la política mexicana a partir de la llegada del primer civil, que es Alemán Valdés, que llegó a la presidencia de la República después del general Ávila Camacho, que ya tenía sus pormenores porque él también mandó a desaparecer a un activista revolucionario muy, muy mítico, y a su familia, o la quema del cuartel Madera, con la que se levanta la Liga 23 de septiembre. Es decir, de todas maneras el PRI tenía un ala que todavía conservaba esa revolución, ¿no? Es más, Sí. Pues es esencia, ¿no? De cómo se creó. el mismo Lázaro Cárdenas tuvo un último movimiento revolucionario en San Luis Potosí con Saturnino, no recuerdo el apellido de este general, que dice: yo no estoy de acuerdo, yo quiero ver la repartición de tierras como habíamos quedado al final de la revolución, y fue el último levantamiento armado que hubo en México. También la historia no te la platica Saturnino Cedillo, no te la platica tan célebremente, ¿no? Porque lo que entendió el general Lázaro Cárdenas es que no había otra opción más que consolidar el partido-estado para poder hacer que la revolución permaneciera. Lo que muchas y muchos historiadores o académicos han
señalado, ¿no? Es que decidió irse por el general Ávila Camacho en lugar de irse del general J. Mújica, que dentro de la historia de los telefonistas deberíamos de tenerlo en un mayor altar. Está en un dato ahí en las redes sociales, por favor vayan a consultar. También lo van a encontrar en El Restaurador, el dato que nos va a compartir en un momento el compañero Israel. Porque J. Mújica se da cuenta en los años 40, dice, a ver, la telefonía va a ser vital para el desarrollo de México, porque nadie tomaba en cuenta a los trabajadores de la Ericsson o de la Telefónica Mexicana, y el Sinatel de aquellos años comienza a hacer movilizaciones y el que los recibe es J. Mújica, Francisco J. Mújica. Me parece... Él era secretario de Desarrollo, de comunicaciones y de comunicaciones y desarrollo. Ajá. No recuerdo cómo se llamaba la secretaría. Sí. Porque digamos, también, de esa parte de Encomendado comunicaciones. por el general Lázaro y Cárdenas. que aparte, además, tiempo atrás, que no era secretaría, en 1928, por cierto, ahí tenemos el documento original, se expide la primera ley del Departamento del Trabajo y empiezan a respetarse los derechos laborales de las y ¿Tenemos los ese trabajadores. documento? Sí, aquí lo tenemos, de 1928. Y tenemos uno más viejo, de 1928. Oye, ¿se vale la pena? Sí, pues a ver qué día. Y si No, de no se medida los lo voy a dejar posible. tocar. Se está desbaratando, necesitamos... ¿Y por qué Una no lo foto. mandamos a ¿Por qué estamos restaurar? platicando esto al aire? Regresemos Vamos a la a- ultraderecha, por favor. Es que nos sentimos en muy No, confianza es con que las además- compañeras que nos acompañan. Es que internamente, como decía el doctor, sí, aquí en México pues hay ultraderecha, ¿no? Como el Yunque, hay conservadores, hay centro izquierda, de radicales de ultraizquierda. Pues creo que al final lo que es diverso. lo que trataba de A ver, darles... yo como la ¿Y persona está más bien? joven aquí, por favor necesito de su instrucción una vez más. ¿Cuál puede ser un ejemplo de la ultraizquierda aquí en México? No existen. No, sí, No, hubo los movimientos los revolucionarios. vikingos en Guadalajara, la pandilla de los vikingos en Guadalajara, que también se unieron a la quema del cuartel Madera y formaron la Sí. Liga 23 de El PT septiembre. pudo haber sido Pero considerado en actualmente- algún momento. No, era de izquierda, eran la maoístas. Liga 23 de septiembre fue que... Fueron guerrilleros. Bueno, pero ya la liga de ahí... Los espartacos. Pero estamos hablando el partido actualmente... de los pobres. No, es lo que te iba a decir, los movimientos Lucio Cabañas. los movimientos de ahí de Guerrero, ¿No? Los movimientos de Guerrero, Genaro esos- Vázquez. Genaro Vázquez. Sí. Pero bueno, creo que su pregunta era más actualmente o históricamente. No, actualmente. Actualmente no, creo que haya. No creo que haya grupos así. Porque el resurgimiento... Radicales de izquierda. y esta pregunta va orientada en lo Posiblemente siguiente. habrá grupos armados en la sierra. Ahí está el ZL. Es lo que te iba a preguntar. Oaxaca, el Guerrero. EZLN. Yo creo que el igual. principal Yo grupo creo que de el ultraizquierda DZ que hay ahorita es los claroscuros. Y creo que No, yo Eso pienso sí, que el camarada, ¿eh? Ay, creo que me ZLN sudaron las manos. De No, estás como en la entrevista de ayer con Vidulfo Rosales aquí. Ah, sí, Con por el supuesto, compañero síganlo ahí Montero y con el Ah, compañero bueno, con la Jessica sindical. Barcelata. Estos Estuvo muy compañeros interesante. de Ayotzinapa, combativos y... Sí, hombre. como todo lo que caracteriza ahí a la sociedad de Guerrero, Pero a ver, ¿no? yo, Sí. yo pienso, es que aquí acaban de mencionar algo bien interesante. Yo Todo pienso ha sido interesante, incluso la ahorita. revolución, no, pero eso está bien interesante porque analicémoslo, Más interesante. analicémoslo desde esta perspectiva. Ahora si hablamos de la izquierda. Ninguna revolución se da a partir de un pensamiento filosófico o de la idea de alguna persona. La realidad es que no. La realidad es que todo movimiento revolucionario, pienso yo, creo, a lo mejor me equivoco, se da a partir de las circunstancias. Sí, de una necesidad. Es, ya por de una- ejemplo, en el tema con los papás de los 43, yo creo que anterior a esto, pues sí habían visto lo que ocurría en su estado, es ilógico Pero ¿cómo no se verlo. da a través de una circunstancia? Más bien tú Cuando tienes tienes que... las condiciones, tú tienes de las que condiciones, generar las sí, de- condiciones. No, Ahí les va. Es que también no estoy de acuerdo. ¿Sabes cuándo son las, Debe ¿sabes de cuándo ser son las a condiciones? través- No, creo que no me di a Dos entender. cosas. Cuando tienes la bota de la represión Sí, y cuando sí. sientes el hambre, son las únicas bueno, condiciones en las que un ser humano se va a levantar con Pero todo lo debes que yo lo quiera. crear preguntaba, yo lo preguntaba. condiciones, No. Yo lo preguntaba y las lo crisis comentaba. políticas siempre llevan a movimientos Yo revolucionarios. lo, La yo lo toma de preguntaba, espérame, los- pausa. Yo lo preguntaba y lo comentaba por lo que está pasando en Argentina. No creo que todos somos aquí. y Argentina sabemos, es el Tlaxcala de América. sabemos ¿El qué? No, ya. Doctor, por favor. No es Yo no cierto, lo estoy amigo. repitiendo, por el amor de Dios. Yo lo comentaba porque sabemos las condiciones actuales de Argentina. Y también algo menciono porque comienza a haber ideas muy interesantes de totalmente el otro extremo, de izquierda,
donde empiezan a hacer difusión interesante, comienzan a hacer críticas interesantes, hasta propuestas, Pero- y en qué desemboca ese tipo de situaciones, ¿no? ¿En Tú- Argentina? Nada. Sí, en Argentina. En Argentina, Nada, porque a final de cuentas- históricamente No Argentina ha ha habido estado... un movimiento no, así. y todos los go- Históricamente ha estado sometida Argentina. Sí. y los pocos intentos de gobierno de izquierda que ha tenido Argentina han acabado también en fracaso. Así es. El no, kirchnerismo no, puede ser... Desde algún el- momento, el- por ejemplo, hubo un movimiento muy importante sindical en la Argentina por ahí de 1974 que se llamaba Montoneros durante la dictadura de Videla. Uno de los grandes motores que realizó Montoneros fue haber creado el diario Noticias, así se llamaba Noticias, que lo dirigía Rodolfo Walsh, junto con otros buenos, excelentes periodistas. ¿Estuvo involucrado Galeano en ese movimiento? No, Galeano estaba más bien en el Uruguay, que también estaba metido. Pero pues fue un Es que Galeano es uruguayo. Sí, pero estuvo en bastantes países, entre ellos también España. No, sí, porque pero fue exiliado, perdón, Sí, de pero, bastantes países. pero es cuando ya estaba para acabar el franquismo. Hay varias ahí situaciones que uno debe de ponerse a dilucidar, y por ejemplo Argentina, el hecho de que haya tenido este tipo de movimientos que, como bien lo dijo el doctor, efectivamente, y más que fracaso, fueron aplastados. La llegada de Milei sí viene de... A ver, perdón, no, nomás para acabarlo. Fernández es un presidente que llega abanderado por el kirchnerismo, por el peronismo, pero sin embargo es un economista de derechas. Sí. Pero Entonces la gente peronismo dice... lo más cercano a la izquierda en Argentina. Sí. Lo más cercano a la izquierda fue el peronismo con Evita Perón y, Sí. y fracasó, y eso que tuvieron acercamiento con sindicatos, con la clase trabajadora y No prosperó. No No, prosperó. porque cuando iban a moverse, curiosamente llega un golpe de Estado. Fue porque llegaron en barcos y no Una declaración del presidente Fernández. O sea, a lo que voy con esto, efectivamente el pueblo argentino llega y dice, es que estos güeyes ya me mintieron, y llega un outsider, como lo que es un promovido por los medios, que Cuidado es con el las mentiroso políticas de que Milei. vienen de los showman y todo ese tipo de cosas. Es otra pues consecuencia. fue esa construcción que le hicieron a Javier Milei. Hay que saber bien qué ocurre con los medios en la Peña Nieto Argentina. en México. Pues Peña Nieto fue hecho a partir de una historia Cuidado con lo que telenovelesca, consumen, Sí, por ¿no? favor, Una compañeras, historia. compañeros. Pero en ese orden de ideas llega Javier Milei con esta idea de desbaratar al Estado, porque él trae una agenda que le está imponiendo a alguien más arriba. Es un grupo de Porque poder. trae su sierra. Ahora que además llega Macri, el dueño de Grupo Clarín, dueño del Boca Juniors, pues entonces se da cuenta. Presidente, Realmente Macri es el que le está manejando la agenda a Milei. Estas filtraciones que se dieron con un periodista argentino, donde se ve que le están editando, ¿no? Que se acerca a feo. Caputo, su sí, no, viceministro de Economía. Esa ¿Y sabes sabes de quién es la televisora? No, de Macri. De Macri. no, pues, Entonces, bueno, ya se hartaron. Hasta ellos se hartaron de Milei. Aquí no hay mejor punto de referencia en unión política que el dinero. Sí, era lo que Estos les decía. Personajes Volvemos al mismo van punto. por- dejan hablar, por favor, al doctor, porque me No. interesa escuchar su punto. No. Que al final que no? era lo que comentamos al principio que ustedes No me lo mencionaron pise, así que maestro. ahora. Ya no le pasó nada. Que sobre quién era lo que manejaba la política, pues el dinero, al final de cuentas, quien va a manejar la política pública y la agenda política y pública va a ser el dinero. Quien tenga el dinero va a manejar. Falta la ver situación. cómo queda la elección en Ecuador, que es la segunda vuelta, ¿no? Nos impusieron aranceles. Donde está... ¿Eh? Sí, pero ese presi sigue... No, ¿por qué no? ¿Cómo que Sigue... ¿Cómo que no? Sigue la segunda Estuvo vuelta. buenísimo el sarcasmo, yo sí lo entendí. ¿Qué le vendemos? Medicinas es lo único que se están fue un autoproduciendo. disparo al pie. Sí. De los camarones.
¿Cuáles Están camaradas? más buenos los de Sinaloa, Sí, carnal. están más buenos de Sinaloa. Pero bueno, o sea, retomando el punto, y creo que lo que empezó toda esta plática sobre la ultraderecha y los conservadores que han surgido en el mundo, que estamos viendo, o la pregunta inicial de que realmente está surgiendo la ultraderecha, está resurgiendo, los conservadores se están posicionando otra vez. Recuerdo que en programas pasados Isra nos comentaba que pues ahí va, ¿no? Está tratando de encontrar el camino para desplazar a la poca oposición. Yo siento que tal vez sí lo están intentando, pero todavía les faltaría muchísimo para quitar lo que ya se ha logrado. Por ejemplo, Ojalá Brasil, siempre les falte para que nunca se concreten esos movimientos. es que históricamente es cíclico en ese sentido. Por ejemplo, volvemos al caso de Brasil. Estaba Lula, llegó Bolsonaro, vieron que valió queso otra vez y regresaron a Lula otra vez. O sea, todo puede ocurrir. Todo puede pasar. O sea, no hay que confiarnos en el sentido de que México está blindado por Morena. No. O sea, a final de cuentas, creo que la sociedad mexicana, por lo mismo de que se ha vuelto más política en todos los aspectos, entendemos política en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto hasta cultural. Siento que igual ahorita un partido de oposición sería complicado que ganara, ¿no? Pero no hay que bajar la guardia, porque bien menciona Israel, la oposición, la parte conservadora va a surgir del mismo Morena. Entonces hay que ver quién va a llegar a mover al poder actual, ¿no? Mira, ya hubo una intentona hace casi 6 años en las intermedias donde el presidente López Obrador, 18 para el 21, hubo una intentona del partido que se llamaba México Libre. No era México Libre, era el Partido Rosa. Ah, sí. Ya va sé por cuál, pero... México, una cosa así. Va por México. No, pero eso fue Alianza. No, ahorita te lo digo. Pero, por ejemplo, la dirigente de ese partido era Catalina Monreal. Tenía candidatos tan espectaculares como Blue Demon Jr., Místico, la mística. Y no pudo aplicar la mistiquiña. También estaba Alfredo Adame entre sus candidatos. Karateka. En fin, pero lo interesante es quién lo había fundado, porque en Tlalpan había un candidato muy especial, ¿no? El hijo de un dirigente que le dio la gana ser dirigente. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo aquí en México es que efectivamente, y lo dijo aquí en una entrevista, aquí la tenemos con Jesús Escobar Tobar, que la auténtica oposición a la presidenta Claudia Sheinbaum va a surgir del mismo Morena. Y ya está surgiendo. Sí, lo estamos viendo. O sea, ahorita que salió esta propuesta, es que, híjole, me tengo que aguantar varios, pero ahorita que salió esta propuesta de ya no a los cochupos, ¿no? Al nepotismo, a estas condiciones, ¿no? O sea, que sí tienen derecho a aspirar, pero pues hasta después un periodo que ya no tenga el poder su familiar, ¿no? Pues resulta que decidieron, dijo el líder del Senado, el presidente del Senado, que fue por la unidad, ¿no? Claro. Que por eso lo recorrieron, que ellos no quieren pelear, es por la unidad. Entonces, ¿dónde queda ese discurso de vamos a acabar vendepatrias, estoicos, mentirosos, arrabaleros? No, o sea, con los ¡carajo! estoicos no se meta. No, pero ¿sí te acuerdas cómo se ponía? Sí. O sea, pero lo que voy con esto, y lo digo con mucho respeto, ¿dónde quedó ese discurso? Claro. Pues cambia dependiendo dónde te encuentres. Cuando ¿verdad? tocan tus intereses personales, cuando tocan tu bolsillo, cuando tocan tu posición sociopolítica, pues obviamente... Cállate, bellaco. No, pero, mi nombre completo. Ahora te voy a decir una cosa. Yo dudo que él salga en una oposición, pero desde la Cámara de Diputados hay varios candidatos a hacerlo. Ah, claro, por supuesto. Es que todos estos candidatos, hoy los que están no hay alguien poder, que quiera gobernar Zacatecas que no se apellide Monreal, cabrón. Tienen el control. Por ejemplo, en Guerrero va el papá de la hija. El papá de la muchacha. El papá de la muchacha. Ahí va a estar Salgado Macedonio queriendo ser gobernador. En Zacatecas, su hermano Monreal. No hacía películas con Tiene una película ahí sí, de Ni idea.
Sí. Sí, de ¿Tú estilo... eres el que sabe de cine? Estilo traileros. No, pues es que Esa ese tipo de película- películas no. Esa película debes de Salió en una con Lola en la criticar. trailera, ¿no? O sea, nunca las he visto, pero Y luego en San Luis, no, que las Aguascalientes. anunciaban en la tele, güey. En el 9. En En el 9, sí. Después de las 11 de la noche. No. Ah, bueno, Ni que para fuera mí el Film 9, Zone. a ver, para mí el Es que hay 9 muchas era temporadas, el ¿no? canal 5 para ustedes. Yo te hablo que cuando yo vivía en Guadalajara, cuando era niño, Sí. hace unos 6 años, Oye. que no había internet, había nomás televisión, y entonces la barra era de las 4 ¿El a único las que se 6, veía era ¿no? el 9? Sí, bueno, no el 9, el canal 5. Su No, equivalente, y su estaba, equivalente, y su estaba en el equivalente. canal 9 de sintonía. Y yo no me enteraba que aquí en la Ciudad de México tenían el canal 21, TV UNAM, el canal 11, ¿no? Y el canal 9. Una vez que venimos, yo me acuerdo que venimos a Reino Aventura, para que te des idea. Pero es que aunque lo tengamos, No sé mucha ni qué gente sea sigue eso. viendo pues Televisa y TV Azteca y no deja de ver. Porque el plan de Peña y Y- Videgaray fue ese, que llegara Hay que la ver, televisión, pero hay que que no ver. llegara el internet. Hay que ver televisión de los medios El públicos. internet a veces es subversivo, puedes encontrar cosas diferentes, ¿no? Y no solamente ese circuito de la comunicación en el que tienes que escuchar lo que diga el emisor. O sea, decía McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. ¿Con qué te Así quedas, es. maestro Boyán, esta tarde? Para acá. Pues estuvo entretenida la plática. Creo que hicimos una bastante interesante remembranza sobre la ultraderecha, sobre el narco, sobre películas. Pues yo creo que hay que quedarnos con la reflexión de que el ser conservador o el ser de ultraderecha no tiene una definición estándar, ¿no? O sea, a final de cuentas podremos tener una ideología que tal vez no empate al 100 con la izquierda, y no por eso nos hace conservadores o de ultraderecha. Hay muchas cuestiones arraigadas en la sociedad mexicana que podrían tomarse como conservadurismo, pero pues mientras sigamos pensando como clase trabajadora, como pues sí, que sigamos pugnando por nuestros derechos como clase obrera, pues saldremos adelante. Creo que hay que estar al pendiente de lo que pasa con la política internacional, ver cómo se mueven los conservadores en el sentido político de la palabra, y pues en base a eso actuar, ¿no? como organización y como clase trabajadora. ¿Con qué te quedas, compañero Fermín Eleuterio? Yo me quedo con el que es importante tener bien definido quiénes somos, que somos parte de una clase trabajadora, que formamos parte de una organización que ha venido pugnando por mejorar las condiciones laborales, no solamente de nuestro gremio, sino en el país. Importante mencionar que todos los días sale nuestra síntesis informativa, hay que consumirla porque vienen notas justamente de este estilo, donde vienen análisis, notas que impactan directamente a lo mejor en nuestra organización, en la sociedad mexicana, en la clase trabajadora. Es importante consumir este tipo de información, como mencionaba el compañero Raúl Morales, lo mencionaba hace no mucho. Es importante mantenernos informados, porque ese tipo de información lo único que va a hacer es que tomemos conciencia sobre la situación, y en dado caso que exista una movilización, pues ir y participar de una manera muy consciente, porque lo único que se busca y la prioridad es el beneficio colectivo. Entonces yo me quedo con eso. Muy bien. ¿Con qué te quedas, compañero Isaac? ¿Cuál es la reflexión? No, yo quería retomar Sí. yo quería retomar compañeros el tema de De las No. 40 horas. de las 40 horas. No, esta reunión que tuvimos internamente en el sindicato, hicimos un trabajo de análisis sobre la situación nacional e internacional. Yo creo que ese trabajo es muy importante porque al final fue un ejercicio interesante. Decía el compañero Francisco, tenemos que estar muy bien informados y saber cuáles son las condiciones en las que vamos a estar trabajando, y yo creo que este trabajo de acción política que nos dimos a la tarea de analizar el contexto nacional, el contexto internacional, va a ser interesante porque además viene la revisión contractual, ¿no? Salarial. Bueno, revisión salarial de Salarial. Telmex, salarial. En Tech Marketing es revisión contractual. Es que es lo justo. que a él le importaba. O sea, No, que decía el compañero, eso va a ser la prioridad de la organización. concentrarse, ¿no? Concentrarse en la próxima revisión salarial,
tomando en cuenta pues todo el contexto nacional, internacional, y que como clase trabajadora, como dice Lalo, pues tenemos que mantenernos activos y participativos, que es lo más importante para saber qué hacer, y bueno, estar al pendiente de los diferentes foros, porque además necesitamos movilizarnos, ¿no? Necesitamos organizarnos. El compañero Francisco insiste en la unidad del movimiento obrero, pero al final la unidad se tiene que dar desde las y los trabajadores, desde cada centro de trabajo, y pues creo que vienen tiempos complicados y difíciles. Más allá de lo que pase o dicte Trump, tenemos que solidarizarnos y apoyarnos con lo que se hagan las políticas públicas, pero sin dejar de defender nuestros derechos, ¿no? Así es apoyar al gobierno, a quien lo encabeza, la doctora Claudia Sheinbaum, pero eso no implica que no defenderemos nuestros derechos como trabajadores. Ahora creo que de parte del gobierno hay un buen entendimiento en ese orden de ideas. Ahí me gustaría comentarles nada más una nota antes de irnos en el espacio de la reflexión, dice Isaac, y está bien interesante, saca BRICS News, ¿no? Los BRICS. El canciller alemán Scholz dice que Ucrania puede confiar en Alemania y en Europa, después de que Zelensky fuera expulsado de la Casa Blanca. Europa la decadente pretende respaldar a Zelensky después de la pérdida de apoyo de Estados Unidos. Países que llevan 3 años en recesión, desempleo y caída en la industria. Países donde crece la extrema derecha por descontento de la población. Me recuerda a los años 40. Pero mira, 30, ¿no? Muy bueno. 30. Sí. A los 30, yo también. Pero- fueron ya la colita del pero independientemente de cómo están ahorita cada país, o sea, ¿y realmente cuál va a ser el contrapeso de Trump? O sea, sí se tendría que hacer una alianza europea. Está China, Hay ¿no? que voltear a ver Está hacia- China como contrapeso, como alternativa, y entonces pues tiene que haber una alianza, una política para hacer contrapeso, porque no se trata nada más de decir, bueno, es que Europa o la decadencia de Europa, es que tiene que haber un contrapeso, y China también tiene que haber un contrapeso a la política de Trump. Si no, ¿qué nos decían? Trump está y va a querer destruir, ¿no? A nivel hacia afuera y hacia adentro protegerse. Por eso este estado proteccionista que está haciendo. Y México pues también está retomando el tema del proyecto de lo hecho en México. Y cada país se va a contraer y va a querer ser proteccionista. Yo solamente me quedo Pero entonces ¿con quién con vamos a hacer las alianzas para sobrevivir económicamente? Maestro, deje de ver hacia occidente, hacia la derecha, voltea al oriente. Siempre está a la izquierda. Bastantes panoramas interesantes que revisar, que ver. Consuman vámonos. nuestras redes sociales, por favor. Ya vámonos. STRM Noticias. Ya mejor. Tengo que llegar a un Facebook, pango. YouTube, Twitter, por ahí. Ah, por consuman cierto, todo. mañana ya Visiten nos vemos. strmnoticias.org, una página de noticias muy interesante, muy bonita. Así que cuídense mucho. Muy bonito. Nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Bye, bye.